Hola, mi nombre es Gerardo Jaramillo. Les doy la bienvenida a esta charla, a esta plática sobre un tema que me parece que en estos tiempos pues es fundamental de conocer, de informarse y sobre todo de entender. Se trata de las perspectivas para este año acerca del comercio internacional, una actividad que para el Producto Interno Bruto de nuestro país representa más del 80%. O sea, más de 80 centavos de un peso que se genera en este país están directa o indirectamente vinculados a la actividad de importación o exportación, ya sea de mercancías, ya sea de servicios, ya sea de híbridos. Que por supuesto cada uno de estos conceptos se categorizan, se miden en diversas balanzas. Entonces, a manera de ser muy concreto y muy conciso en un tema que es muy amplio, sumamente amplio, pero es sumamente relevante para la actividad económica nacional y desde luego internacional, déjenme iniciar por darle un contexto a la charla de este día, agradeciendo nuevamente su presencia y su atención. Para el 2024, el cual llevamos un trimestre ya transcurrido, pues existen diversas perspectivas sobre el comercio internacional, sobre el tema aduanero, sobre el tema del comercio exterior, que son conceptos distintos pero vinculados. Contenido de esta charla lo pueden ver ustedes en la pantalla. Vamos a ver primero, de manera, reitero, muy breve, muy concisa, un contexto sobre el comercio internacional. Después vamos a ver algunos aspectos muy novedosos que se han presentado en las últimas semanas, los últimos meses, que están derivados del TEMEC, este tratado que, como ustedes saben, sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay que platicar qué hay novedoso en relación con esto, qué se espera para los próximos meses, qué tendrá que ver el próximo gobierno mexicano y el próximo gobierno de los Estados Unidos. Ambos cambiarán, evidentemente, como ustedes saben, sobre este tratado que tiene una cláusula de revisión. Vamos a platicar brevemente de eso. Luego vamos a hablar de un concepto que hoy está muy de moda. Mucha gente habla de él, algunos le entienden, otros no, que es el nearshoring. Trataremos de dar una explicación concreta sobre esta figura, que me parece es algo de lo positivo que ha pasado en los últimos tiempos en la economía nacional e internacional. Hablaremos brevemente de la nueva operación de la aduana mexicana y qué se espera para la próxima administración. Hay varias cosas interesantes sobre la aduana. Hablaremos de eso. La aduana mexicana está desde hace algún tiempo encabezada por una nueva autoridad que se llama ANAM, como lo pueden ver ahí en la presentación, que significa Agencia Nacional de Aduanas de México. Comentaremos algo sobre ello. También quiero comentarles algo sobre una figura básica en el comercio internacional, que es la actuación de los agentes aduanales. Hay noticias interesantes y nuevas sobre cómo están ahora funcionando los agentes aduanales y desde luego la figura que los hace trabajar, que se llama patente. Cerraremos con algo que está en el interés de todos, no solo quienes nos dedicamos académica y profesionalmente a esta actividad de la importación y la exportación, que es lo que ha ocurrido en los últimos meses con el transporte internacional de carga en el nuevo aeropuerto denominado AIFA. Hay varias cosas que platicar por allí. Cerraremos con algunos comentarios generales sobre las reglas generales de comercio exterior para este año. Tres o cuatro cosas que pueden ser interesantes en una charla genérica como esta. Luego un mecanismo que está muy de moda, que está funcionando, son de las cosas que funcionan. No todas funcionan, claramente, pero esta me parece que es interesante, que es un mecanismo laboral de respuesta rápida para algunas empresas en México y que deriva del TEMEC, y cerraremos lógicamente con algunas conclusiones. ¿Cuál es el contexto actual del comercio internacional? ¿Qué está pasando? Desde luego, de manera muy resumida y muy sintetizada. Tenemos problemas desde la óptica geopolítica, no ahorita ni no de hace unos cuantos meses, sino ya de hace algunos años, que tienen que ver con la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que me parece que hay que tomar en cuenta. Ha habido muchos problemas entre estos dos gobiernos, no solo desde la época de Trump, sino actualmente en la época de Biden, en donde varios países han salido afectados y otros hemos salido beneficiados. Lo mencionaré en unos minutos más.
También como un aspecto geopolítico, bueno, pues la guerra ruso-ucraniana, que ya tiene 2 años y no tiene para cuándo terminar. Todos ustedes saben cómo se va desarrollando este conflicto. Y lo último que tenemos, ¿no? El conflicto que está sucediendo en Medio Oriente entre el Estado judío y pues el grupo Hamas, y ahora con esto que hicieron los iraníes al mandar misiles y drones hace un par de semanas hacia el espacio aéreo israelí. Todos estos asuntos que parecieran para nosotros tan lejanos, pues no lo son, porque desde hace muchos años estamos totalmente interconectados, prácticamente todos, si no todos, prácticamente todos los países a través de las relaciones comerciales internacionales, que es la parte más importante de las relaciones internacionales, la parte comercial, la parte geopolítica, la parte económica. Hay en este tema una serie de problemas, de asuntos en cuanto a las cadenas de suministros, a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, hace 4 años que empezó este asunto, recordar que fue en febrero, marzo del 2020, pues empezaron a modificar los estándares de producción de las empresas, los tipos de productos que fabrican las empresas a nivel internacional, y se empezaron a modificar también los hábitos de consumo de todos nosotros. El encierro al que fuimos sometidos durante un buen tiempo por las autoridades sanitarias, pues generó que cambiáramos nuestros hábitos de trabajo, de consumo, de relación y por ende la demanda y oferta de productos y por ende los costos en eso, en las cadenas de suministros, en el transporte. Otro asunto que pocos han dimensionado, que es el tema del clima, relacionado solo con comercio internacional. No me voy a meter a temas ecológicos, no es la idea, pero también el clima, los cambios climáticos, el calentamiento global, pues han afectado todos los procesos de comercio internacional. Solamente un ejemplo. Los buques hoy tienen que cambiar sus rutas derivados de los diversos cambios que hay en el ámbito climático. Y eso genera tiempo y dinero. Y por supuesto esfuerzo. Es muy diferente cómo se está manejando hoy el transporte marítimo, para concentrarme solo en un tipo de transporte, a cómo se manejaba hace 10, 15, 20 años. En cuanto a las medidas restrictivas, para poder entender el contexto del comercio internacional, pues tenemos dos tipos de ellas. Unas son de tipo fiscal, son los aranceles. Ahí empezó, de hecho, la guerra comercial entre Estados Unidos y China hace ya varios años, en las épocas en donde fue presidente el señor Trump, y empezó a poner aranceles a las exportaciones chinas hacia el mercado de los Estados Unidos. Eso generó un grave problema en la economía china porque rompió, o por lo menos vulneró, la cadena logística de los chinos. Al no poderle vender al máximo comprador del mundo, que son los Estados Unidos, pues empezaron a tener problemas no solo económicos, políticos, sino sociales. Ese es un tipo de restricción. La otra son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto no tiene nada que ver con impuestos, esto no tiene nada que ver con aranceles, esto no tiene nada que ver con la parte fiscal, esto tiene que ver con trabas, obstáculos, limitantes de orden administrativo, que pueden ser por motivos sanitarios, que pueden ser por motivos de cupos, de cantidad, o simplemente porque un gobierno no quiere recibir importaciones de otro país por razones de cualquier tipo. Son bastante discrecionales estas medidas, algunas son justas, otras son totalmente arbitrarias, pero es algo que también se está aplicando en los últimos tiempos por parte de diversos países que son potencias a nivel global. En cuanto a la política fiscal y monetaria, aquí hacer breves comentarios. Saber que a nivel internacional, estamos ahorita comentando todo desde la óptica internacional, ahorita nos vamos a la óptica nacional y su vínculo con los intercambios comerciales internacionales, pues la inflación ha crecido a partir de la pandemia. La inestabilidad económica generó eso, un efecto en la inflación, un efecto en las tasas de interés que han estado desde varios años inusitadamente altas, y esto pues lógicamente afecta al crédito. Si afecta al crédito, pues afecta a las inversiones. Si afecta a las inversiones, afecta a la oferta, afecta a la demanda, y son aspectos que hay que tomar en cuenta dentro del contexto actual
actual en este momento del comercio internacional y que viene claramente de años pasados. Lo decía el enfrentamiento Estados Unidos-China, que sigue. Había quien pensaba que al cambiar de administración en los Estados Unidos, es decir, cuando terminó la época de Trump y llegó el señor Biden, iba a cambiar esto. No, no ha cambiado. La verdad es que se ha, yo diría, no radicalizado, pero sí mantenido, por otros motivos que por los que tenía Trump, por cierto, pero el efecto práctico es el mismo. Sigue habiendo conflictos, sigue habiendo aranceles, sigue habiendo regulaciones y restricciones no arancelarias de un país hacia otro y viceversa. O sea, hay una afectación de las dos máximas potencias del planeta, que son estas, Estados Unidos y China, y que se puede vislumbrar cuál es el futuro de esto si no hay negociación, no hay acuerdo, no hay concesiones. No se ve claro, no se ve claro, y por eso el tema es interesante hoy. Perspectivas para este año. No se ve claro, porque pues acuérdense que al final de este año, noviembre, habrá elecciones en los Estados Unidos y ahí veremos quién es el que se queda como presidente de ese país. Es interesante, me parece, hablar de la OMC. Antes, cuando empezábamos en esto en México, en el contexto de la apertura comercial, de la globalización, del consenso de Washington, etcétera, pues hablábamos todo el tiempo de lo que era el GATT y luego de lo que es la OMC hoy. Bueno, a mí me parece que durante esta crisis sanitaria que duró 3 años, para cerrarlo, la OMC participó poco, su papel de por sí ya venía cayendo, se venía desdibujando años antes, y pues con este asunto del COVID, el papel de la OMC disminuyó en cuanto a la importancia, porque lejos de ver el comercio internacional como un tema global, se empezó a ver como un tema regional. Entonces, ¿qué es lo que les puedo comentar sobre la OMC hoy? Para no hacer historia, claro. ¿Qué? Pues yo diría que dos o tres cosas fundamentales. Primero, ha retomado, hay que decirlo, hace apenas 4 o 5 semanas, se volvió a dar una reunión de lo que se conoce como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que es la reunión de todos los ministros de Economía, de Hacienda, de Finanzas, de Comercio de los países miembros del organismo, que son más de 160, representan más del 98% del comercio global, y empezaron a tomar algunas decisiones, me parece, de índole más práctico, como cuáles: apoyo a los países en desarrollo en relación con la vigencia de las patentes, sobre todo de medicinas. Sanción a aquellos países que tienen más poder, que son más industrializados, en cuanto a los subsidios al tema agrícola. Mayor presencia de quien ahora dirige este organismo, que es una mujer, por cierto, una mujer africana, era ministra de Finanzas de Nigeria, y ahora ella es la que dirige este organismo, que, reitero, perdió mucha fuerza en los últimos años, básicamente porque el señor Trump decía que no servía para nada, y entonces como que el desánimo en todos los países se dejó notar, y ahora en esta última conferencia ministerial como que quieren tener un, yo no diría si segundo o tercer aire, pero tener un fortalecimiento de su actuación. Ese sería un punto. Otro punto es que ahora hay un nuevo concepto. Reitero, cuando a nosotros nos tocó empezar en estos asuntos del comercio internacional, se hablaba siempre del concepto globalización. Y con eso vivimos muchos años, para bien o para mal. La globalización tuvo muchas ventajas, también tuvo desventajas. Pero en estos últimos años, a raíz de las crisis, a raíz del tema gringo, chino, a raíz de la pandemia, a raíz de las cadenas logísticas y demás, se empieza a hablar de la poliglobalización o reglobalización. ¿Y qué es eso? No es más que una descentralización del gobierno global. ¿Qué es eso? Regionalizar el comercio. Bloques, bloques. Ya no lo de antes, en donde decíamos, cuando empezamos en esto, todos los países debemos pertenecer a un gran globo, por eso de ahí el concepto de la globalización, sino que ahora los países se han decantado por el tema de los bloques regionales, que tiene ventajas, tiene desventajas.
Para ello se constituyen una serie de figuras jurídicas como zonas de libre comercio, como uniones aduaneras, como mercado común, que le da validez jurídica y económica, no sé, porque habría que evaluarlo de aquí a por lo menos un par de años. Y hay varios ejemplos de países como Indonesia, como Malasia, el propio México, ahora con el famoso nearshoring del cual hablaré en unos minutitos. ¿Cuáles son los datos relevantes después de este contexto breve que he dado sobre el comercio internacional para el 2024 y que tienen que ver con el PIB, aranceles, balanza comercial y que me gustaría compartirles de manera muy breve y muy concreta? Este dato es muy interesante porque luego hay opiniones que dicen que China ha superado a los Estados Unidos en cuanto a tamaño de su economía y participación en el comercio y demás. Y no es cierto. Con datos al 2023, estos son datos al 2023, hace unos cuantos meses, la participación de Estados Unidos en el PIB mundial es del 25%. La participación de China en el PIB mundial es del 18%. Y son 7 puntos porcentuales, pero representan un montón de dinero, ¿no? Y un montón de ventas, y un montón de compras, y un montón de cosas relacionadas, repito, con mercancías, con servicios y con híbridos. Y me gustó incluir este porcentaje de la participación de México en el PIB mundial para que puedan darse una idea de lo que realmente pesa México dentro la producción global, que es del 1.5%. Entonces, pues evidentemente, ahí pueden ver los tamaños de las economías que quise nada más sacar a colación. Estados Unidos, China por el enfrentamiento que traen y México porque de aquí me gustaría ir llevando la charla hacia las perspectivas de este tema para México. ¿Cuál es la importancia del comercio internacional en el PIB mundial? Esto es interesante. Mientras que en México el comercio internacional supera el 80%, como lo dije hace unos minutos, a nivel mundial es del 60%. O sea, dependemos demasiado de este modelo, a pesar de que en el actual gobierno se ha desestimado y descalificado todo lo que tiene que ver con el esquema de apertura comercial, inversión y demás. Bueno, ahí está un dato contundente. El promedio mundial es 60. El mexicano es arriba del 80. Y aquí viene un dato de la guerra China, guerra comercial, desde luego, China y Estados Unidos. ¿Cuál es el promedio de los aranceles que Estados Unidos le puso a China a partir de las épocas del señor Trump? Promedio, no valor, promedio, 21%. Esa es la tasa, 21%, sobre una base enorme, enorme, gigantesca. ¿Cuál es la base? El valor de los intercambios comerciales. Entonces, si ustedes ven 21% de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos 18%, dicen, bueno, pues no es una guerra relevante. No, sí lo es porque el porcentaje o tasa pareciera ser pequeño. 21, 18, dices, bueno, como quiera lo manejamos, pero la base es lo que importa. Siempre que se habla de impuestos al comercio internacional o internos, la gente se concentra en la tasa. La tasa no es tan relevante. Lo que es relevante fiscalmente, hablando de aranceles en el contexto global, de impuestos internos en el contexto nacional, es la base, lo que conocemos como base gravable. Y eso es de una cantidad brutal, inimaginable. ¿Por qué? Porque ya van varios años y ya van varios años de conflicto. Sin embargo, las tasas nos dan una idea de cómo está la situación. ¿Cuál es el comercio mundial en México en el 2023? Datos que están debidamente checados, cotejados, perfectamente verificables. En relación con el 2022, disminuye un 5% el año pasado. Y alguna de ustedes puede decir, uy, entonces ya no es tan importante lo que dijiste hace rato sobre la participación de esta actividad en el PIB. No, sí. Lo que pasa es que disminuye en el 2023 en relación al 2022, porque en el 2022 creció muchísimo en relación con el 2021, porque veníamos de los 2 años más graves, más álgidos de la pandemia. Por eso pongo, y casi que termino con la parte numérica, con estos comentarios, estas reflexiones, al poner la balanza comercial de México del año pasado. Esto es importantísimo.
Este dato hay que tenerlo en la cabeza para aquellos que nos dedicamos a esto, que nos gusta saber de estos temas. Las exportaciones, balanza comercial. Recordar, balanza comercial registra entrada y salida de bienes tangibles, mercancías. La que registra servicios e híbridos es la balanza de pagos, esa es otra cosa. Esta es balanza comercial. México exporta el año pasado 593,000 millones de dólares. Nos convierte en un país muy importante en cuanto a participación de la exportación. Estamos por ahí del lugar 13, 14, según lo midan los economistas. Pero bueno, es un lugar importante. Sin embargo, se importan 598,000 millones de dólares. El déficit, como pueden ustedes contarlo, son 5,000 millones. Es una cantidad muy razonable para el tamaño de la economía mexicana. Pero compáralo con el déficit del 2022, o sea, del año antepasado. Es de 26,000 millones de dólares. Eso sí está o estuvo muy complicado por motivos externos, por políticas públicas del gobierno actual mexicano, pero ese sí es un déficit muy complejo, muy, muy complejo. Para cerrar, reitero con las cifras, no aburrirlos con demasiado número, pero siempre es importante contextualizar. Las exportaciones no petroleras, hay que tomar en cuenta eso, porque el tema del petróleo en México es toda una discusión, no es, creo, tema de esta charla, sino considerar lo que las empresas mexicanas exportan, pero no asociados a Pemex. Es decir, dejamos a Pemex de un lado. Son del 83%, solo a Estados Unidos. O sea, vean la dependencia que tenemos de la economía de los Estados Unidos. De cada peso que México exporta, 83 centavos se van a los Estados Unidos. Y al resto del mundo se van 16. Ahí está. Son datos, reitero, verificables, checados y por supuesto me parecen muy contundentes. Basta de números, tenemos ya ese contexto, vamos a asuntos técnicos muy concretos y muy breves. ¿Qué ha pasado con el TEMEC? A ver, un minuto de reflexión sobre el TEMEC. El TEMEC entra en vigor el 1 de julio del 2020. Sí, el 1 de julio del 2020. Ya va a cumplir 4 años. No más que entra en vigor del peor momento, porque era el pico del asunto de la crisis sanitaria internacional. Como diría el clásico, el TEMEC en ese año pasó de noche. Esa es la verdad. Porque siguió funcionando el esquema operativo y logístico del Telecán. Sin embargo, el TEMEC tiene cosas novedosas, si no, no se hubiese renegociado. Entonces, ¿qué es lo interesante de comentar ahora que ya ha pasado la crisis sanitaria? Ahora que este tratado está adquiriendo ya mucha relevancia para el país, con independencia de la ideología del actual gobierno, porque México pasó de ser el tercer socio comercial de los Estados Unidos al primero, pero no fue por una política nacional, fue por la guerra comercial México, por la guerra comercial China-Estados Unidos y por una serie de apoyos que durante la pandemia el gobierno de los Estados Unidos otorgó a las empresas gringas, que les permitieron comprar lo que las empresas mexicanas venden. Esa es la verdadera explicación por la cual México se convierte del tercer socio comercial de la máxima potencia compradora del mundo, que se llama Estados Unidos, a ser el primero. En efecto, ese dato sí es correcto. Entonces, se da por lo que dije. Y se da a partir, por ejemplo, de algunos paneles arbitrales que son conflictos entre la economía mexicana y la economía de los Estados Unidos y que se han tratado de ir arreglando de una manera, si me permiten la palabra, amigable. Traigo dos, tres ejemplos, los mencionaré muy rápido. Primero, el sector eléctrico. Ustedes saben que se aprobó en el 2021 por parte del gobierno mexicano actual una ley de la industria eléctrica que violentaba los principios negociados en el TEMEC, porque ponía como monopolio a CFE, cosa que no se permite en el tratado, y por ende se propuso por parte del gobierno americano un panel que ya no se dio porque la Corte mexicana
declaró inconstitucional esa ley hace no mucho tiempo. Entonces ese panel del sector eléctrico terminó en un memorándum porque se esperaba la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, la cual le fue favorable a lo que pugnaban, solicitaban las empresas de los Estados Unidos, de una manera absolutamente legal, porque eso es lo que dice el tratado. Después vino un tema con el maíz transgénico, que pareciera ser tema menor, no lo es, no lo es. Este asunto del maíz transgénico fue prohibido por este gobierno en febrero del año pasado, hace un año y meses, bajo la lógica, según este gobierno, de que causa cáncer, causa daños al consumo humano. Y aquí sí el gobierno americano ha llevado al gobierno mexicano a un panel en el TEMEC, argumentando que no hay bases científicas para decir eso. Más allá de que alguien que entienda mejor el tema de este tipo de productos, me parece que no puedes emitir un decreto prohibiendo algo sin bases técnicas. Este panel está en este momento llevándose a cabo y me atrevería a decir que el gobierno mexicano lo va a perder. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algo que México ganó? No todo es derrota. Hay que ver esto. Otro panel en el sector automotriz relacionado con reglas de origen, en donde el gobierno de los Estados Unidos quiso pasarse de listo en la interpretación del capítulo de reglas de origen, diciendo que no solo se subiría el porcentaje de valor de contenido regional del 62.5% que señalaba el Telecán al 75% que señala el TEMEC. Eso se aprobó, se negoció y se aceptó. El tema es que la interpretación de eso que acabo de decir, según el gobierno americano, era que todas las partes esenciales de un vehículo, todas, de un camión, todas, debían tener por lo menos 75% de valor de contenido regional. O sea, insumos de México, Canadá y Estados Unidos. Desmotivando, por supuesto, la importación de productos extrazonales, básicamente asiáticos. Pero la interpretación era muy mañosa por parte del gobierno americano. ¿Qué se entiende por partes esenciales de un coche? El motor, las llantas, las bujías, el volante. Entonces se llevó a un panel al gobierno americano por parte del gobierno mexicano y ahí se resolvió a favor de México, diciendo que el valor de contenido regional 75% aplica para todo el vehículo. Lo de partes esenciales, pues se lo inventaron las autoridades aduaneras de los Estados Unidos para disminuir la proveeduría no norteamericana a nuestro país. Y bueno, eso se ganó. Unas se ganan, otras se pierden. En los asuntos aduaneros derivados del tratado, me parece que derivado de ello y de un acuerdo de la OMC, que veré en un minuto más, se llama Acuerdo de Facilitación sobre el Comercio, ha habido, me parece, un proceso de mejora tecnológica en las aduanas, más allá de que hace un par de meses hubo un tremendo parón tecnológico en las aduanas mexicanas. Casi 3 días estuvimos, entre comillas, cerrados en las aduanas por un tema tecnológico, según se mencionó. Pero esto deriva del tratado, lo que es BUSEM, que pueden ver ahí, Ventanilla Única del Comercio Exterior de México, y los sistemas electrónicos que se aplican en las aduanas para poder importar o exportar. Creo que con independencia de que pasó esto en las aduanas hace, reitero, un par de meses, ha habido una mejoría tecnológica, no porque el gobierno actual lo desee, sino porque el tratado así lo prevé. Estos son compromisos internacionales como la gestión de riesgos, que significa certificar empresas a través de requisitos administrativos que se cumplen en el país de origen, para que a la hora en que sus productos lleguen a la aduana puedan entrar y salir de manera más rápida. Es el famoso operador económico autorizado, el importador confiable, como se le llamó hace muchos años, certificar un grupo de empresas para que cuando lleguen a la aduana no se tarden tanto porque ya te conozco, te portas bien, pásale. Porque antes pasaste un proceso de certificación bastante complicado. Y deriva del Comité de Facilitación al Comercio, como lo dije hace un par de minutos. Así se llama, Acuerdo de Facilitación al Comercio, que deriva de la OMC, lo cual significa que la OMC, repito,
como lo dije hace algunos minutos, está, por supuesto, retomando su fuerza. No sé si llegue a ser como lo fue hace, no sé, 20 años con la ronda de Doha, 20, 22 años, por ejemplo, en donde sí tenía mucha más fuerza, más apoyo de las potencias, Estados Unidos, Canadá, Japón, Unión Europea. No lo sé, pero por lo menos como que está reposicionándose en una silla que abandonó durante algunos años, no solo por la pandemia, ya desde antes la OMC había dejado de ser un protagonista. Creo que puede retomar ese papel. Veremos en el futuro inmediato, en el corto plazo, porque esto del comercio, planear a mediano o largo plazo no es buen negocio, esto es a corto plazo, las cosas cambian todos, todos, todos los días. Hablemos del nearshoring brevemente, como lo dice ahí, breves antecedentes, y luego, y luego comentar con ustedes algo que es importante de saber sobre, primero qué es y luego qué se espera. Primero, nearshoring no es otra cosa más que relocalización de unidades económicas. Se contrapone a la figura histórica que México vivió durante 30 y tantos años del offshoring, que era alejar los procesos productivos por parte de las potencias, ejemplo Estados Unidos, llevar sus procesos productivos a China, a la India, a Bangladesh, a Corea, a Tailandia, pues por la mano de obra. Los costos evidentemente disminuyen. Ese modelo estuvo en vigor mucho tiempo. A raíz de las crisis que mencioné al principio, ya señaladas, cambia este proceso de planeación empresarial por parte de los diversos ejecutivos, directivos, socios de empresas dedicadas a estos asuntos de la importación y la exportación, y ahora se habla del nearshoring. Acércate a mí porque no tengo certeza si mis procesos siguen lejos, primero, de problemas geopolíticos. Segundo, del tiempo del transporte. Tercero, de que los costos suban. No lo tengo. Si te tengo aquí más cerca, pues lógicamente se disminuyen los tiempos, los costos de transporte y los problemas geopolíticos, no sé, porque esa es otra historia, pero por lo menos ya te tengo cerca, te puedo controlar más. Es relocalizar procesos. Razones de su auge las acabo de decir. Y ahora hablemos de algo concreto. Tres cosas. Un aspecto económico, me sale más barato. Dato duro, hay un mito en México y lo sigue existiendo, porque este nació hace muchos años, no nació ayer. Acuérdense que el mito no es necesariamente una mentira, el mito tiene un revestimiento de verdad, pero que termina en mentira. De que la mano de obra en China es más barata que en México, eso es mentira. Hoy lo que se paga en China por hora, promedio, desde luego, es mayor que lo que se paga en México. Entonces, ese es un aspecto económico claro y está documentado por Banco Mundial. Si alguien lo quiere checar, el costo por hora de mano de obra en China es un poco más alto, tampoco mucho, pero un poco más alto que lo que se paga en México. Y hay gente que hoy todavía sigue con la idea de que los chinos fabrican pantalones para exportar a Estados Unidos por un plato de arroz. Eso ya no es cierto. Aspecto logístico, el incremento en los costos de los buques, por ejemplo. Más que se triplicó el costo del flete marítimo de Oriente o de Lejano Oriente, pues, hacia los Estados Unidos. Imagínense, triplicar un costo es una gran cantidad de dinero en temas logísticos y desde luego el tiempo. Antes un buque en los viejos tiempos, antes de COVID, de China a México, Manzanillo, de China a Long Beach, Estados Unidos, se hacía entre 18 y 20 días. Durante el auge de la pandemia se duplicó el tiempo. Pues eso genera un problema en la cadena logística. Estos son los problemas de cadena logística explicados de esta forma, porque muchas personas hablan, es que tenemos problemas en la cadena logística. ¿Y qué son? No, tenemos problemas en la cadena logística, pero ¿qué son? Un tiempo, dinero y, por supuesto, eficiencia, eficacia en la distribución de las mercancías. Y luego viene el aspecto jurídico, que lo dejé con toda intención al final, porque es lo que quiero compartirles de una manera breve, reitero, pero muy concisa. A ver,
El nearshoring es lo que hoy se señala como la gran oportunidad para que nuestro país, aquí sí ya venimos a México, ya terminamos el contexto internacional, ahora vamos al contexto nacional vinculado al comercio internacional. Eso sí, se dice, retomo la idea, que esta es una, si no la única, tampoco lo diría así, pero sí la oportunidad más importante para que el país el próximo año pueda crecer en su Producto Interno Bruto a cifras que realmente sean razonables y decentes, no como se ha crecido en esta administración, que el promedio al final de los 6 años va a ser del 1% anual. Ahí está, documentado. Pero ¿cuál es el aspecto jurídico? Que es lo que dejé ahí al final y las perspectivas a corto plazo. ¿Cuál es el aspecto jurídico? Bueno, el actual gobierno, a sabiendas de que este es, repito, si no el único, un instrumento de crecimiento y de elevar el nivel de vida de todos, pues solamente ha expedido un decreto de apoyo al nearshoring. Uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2023, para mejor proveer, como se dice en el ámbito jurídico. 11 de octubre del 2023, para que lo cheque. Eso es todo. No ha habido otro apoyo. ¿Y en qué consiste ese apoyo? Son dos temas, uno importante, otro no. Primer tema, se permite la deducción inmediata de inversiones en activo fijo, en porcentajes que varían del 70 al 90%, depende del sector, lo cual genera evidentemente una ventaja para el pago del impuesto sobre la renta, para los sectores que están vinculados a la exportación y que el mismo decreto lo señala. 11 de octubre del 2023. Eso es un buen apoyo. Deducción inmediata quiere decir, yo compro una máquina hoy para el sector, qué sé yo, de autopartes, me cuesta 100 pesos, por decir una cantidad de manera aleatoria, obviamente, y la ley te permite deducirlo, pero de manera gradual. Un poquito este año, porque hoy la compré, otro poquito el año que entra, otro poquito el que viene. Entonces deduces la base gravable de la que hablaba yo hace rato, es lo más importante cuando hablas de impuestos, no tanto la tasa, la base. Este decreto que dice, ¿compraste tu máquina de autopartes? Sí. ¿Cuánto te costó? 100 pesos. Sí. Dedúcela hoy. Eso significa que de tus ingresos, ISR, deduces una base mayor y pagas menos impuesto de la renta. Ese es el único apoyo. Y para ciertos sectores están listados en el decreto que mencioné. El otro es, habla de un estímulo a la capacitación de las personas que laboran en esas empresas. Me parece que este es un dato importante, aunque menor en cuanto a porcentaje, porque le permite a las empresas que están en esos sectores que manden a sus ejecutivos operativos a capacitarse a programas relacionados con esto en universidades, centros de capacitación, lo que sea, deducir ese gasto hasta en un 25% en ese ejercicio. Son los dos únicos apoyos. Me parece que el próximo gobierno, con independencia de quién gane las elecciones del próximo junio, ese no es tema de esta charla, debe de tomar en cuenta esta figura y proponer, emitir, negociar apoyos más importantes para las empresas que se ubiquen en este contexto del famoso nearshoring. Y esa sería la perspectiva a corto plazo. Más apoyo. Se necesita más apoyo para que el empresario invierta, para que genere empleos, para que genere exportaciones, para que genere transferencia de tecnología y para que genere un impacto real en la comunidad. Creo que eso es la parte importante del nearshoring. De manera breve, ¿cuál es la nueva operación de la aduana mexicana? Bueno, pues como les decía, hay nuevas herramientas tecnológicas, estaban en la otra lámina, seguramente lo recuerdan, la BUSEM, el SEA, Sistema Electrónico Aduanero. Creo que por ahí ha habido una mejora, creo que por ahí puede haber todavía un mayor esfuerzo por parte de las nuevas autoridades para invertir en infraestructura aduanera, porque si el nearshoring tiene éxito, pues las mercancías pasan por las aduanas.
Y luego entonces, en tal virtud, hay que, desde luego, dar un mayor apoyo a la operación aduanera para que sea más rápida, menos costosa y más eficiente. Entonces yo creo que eso es importante. Los procesos de capacitación creo que deben retomarse. Va en línea con lo que dice abajo. Hay una nueva autoridad de la cual hablar en la siguiente lámina, que es la NAM. Y hay una polémica que resumiré de manera muy breve porque pues esto ya lleva algunos años, no empezó ayer, y estas son perspectivas para el 2024, de la famosa militarización que ha sufrido la aduana mexicana desde el año 2021, en donde el titular del Ejecutivo Federal de este país decidió poner a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina no solo supervisando las operaciones aduaneras, administrando las aduanas en México. Esto me parece que viola el 129 de la Constitución, viola tratados internacionales y llevamos ya varios años en esto, reitero, desde el 2021, y pues está en el debate y en la polémica entre quienes están de acuerdo con ello y quienes están en desacuerdo con esta medida. Yo solamente hago un comentario de orden legal. Esta disposición violenta un artículo constitucional, que es el 129, y si quieren militarizar las aduanas está bien, nomás cambien la Constitución. La NAM es la oficina, la agencia, la entidad que se creó en este gobierno para operar las aduanas en México. Alguien se preguntaría, ¿por qué estás hablando de eso si de lo que nos estás hablando son perspectivas del comercio internacional para el 2024, que ese es el tema de hoy? Bueno, pues porque como dijimos, si vamos a tomar medidas positivas para impulsar el comercio internacional, esas mercancías pues tienen que pasar, siempre que sea comercio legal, obviamente, tienen que pasar por las aduanas. Y si no podemos operar un sistema aduanero eficaz, eficiente y sobre todo transparente, pues por más que las empresas hagan esfuerzos y por más que las otras autoridades quieran poner apoyos a través de, no sé, estímulos fiscales, administrativos, pues en la aduana se van a topar con pared, como se dice de manera coloquial. Esta autoridad, y por eso me decidí a incluir esta parte en la presentación de esta charla, hace no más de 6, 7 semanas, fue declarada inconstitucional por un tribunal colegiado en materia administrativa, por cierto, con sede en la Ciudad de México. Los tribunales colegiados tienen su sede, de acuerdo a los circuitos, como así se les llama en el Poder Judicial, en las 32 entidades federativas. Y son tribunales colegiados de diversas, que atienden diversos asuntos, puede ser penales, civiles, laborales, qué sé yo. Estos ven asuntos administrativos y declararon la inconstitucionalidad, por eso puse ahí en la presentación, como lo pueden ver, vicios de constitucionalidad, a partir de un argumento. La ANAM es inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque se creó esta agencia por un reglamento derivado de un decreto presidencial y no por una ley. Y no necesitas ser abogado para saber que un reglamento jerárquicamente está por debajo de una ley. Entonces, la ley del SAT es la que dice que las funciones aduaneras deben de ser ejecutadas por el SAT, no por ninguna otra autoridad. Me parece que debió de haberse modificado la ley del SAT para que no hubiese personas, como ya lo hicieron, que se amparasen en contra de actos de autoridad de la NAM. ¿Cómo qué acto de autoridad? Embargar precautoriamente una mercancía en la aduana a través de lo que se conoce como PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Algunos empresarios, abogados de empresarios dijeron, esto no es constitucional, solicitemos el amparo, ya lo lograron
y por supuesto han generado más allá de la ventaja para ellos, que es una ventaja exclusiva para esas empresas, el sentir en la comunidad importadora y exportadora que esta autoridad, uno, no tiene eso, el imperio de autoridad que debería tener, y dos, que muy probablemente en la próxima administración federal se modifique o se cambie. Entonces, tener inseguridad jurídica en los procesos de negocios, de inversión, de operación, cuando se trata de algo como el comercio internacional, que genera más del 80% del PIB mexicano, me parece que no es recomendable. Hablemos del agente aduanal, como le decía hace rato. Los agentes aduanales son un sujeto muy importante dentro de la operación aduanera y por ende dentro del comercio internacional y por ende dentro de las perspectivas que estamos platicando en este momento. Y comentar simplemente par de cosas en relación con lo que se toca ahorita, que es el agente aduanal. Un par de cosas nada más. Primero, desde 1998 no se expedía una convocatoria para obtener patente de agente aduanal. Ocurrió el año pasado, a finales. Bueno, en junio y luego hubo un ajuste porque al principio se manejó muy mal, es la verdad, en noviembre del año pasado, o sea, del 2023. Eso me parece que es positivo. En muchos años no había habido convocatorias para nuevos agentes aduanales. Se mantenía el asunto aduanero bajo las mismas manos del número de agentes aduanales que existen. Entonces yo creo que eso es bueno, hay que decirlo. Lo que no estuvo muy bien fue la manera en que se manejó. De manera administrativa, la autoridad que convocó, que por supuesto es la autoridad fiscalizadora del Ejecutivo Federal, desde luego, tuvo muchos problemas de índole administrativo para recibir solicitudes, para aplicar exámenes, para otorgar las patentes al final de cuentas. Entonces, como que aprender un poquito sobre esto valdría la pena sugerirlo. Y el futuro de la agente aduanal claramente es una reconversión, una reconfiguración en su papel, en donde ahora más allá de ser, como lo ha sido siempre, un intermediario, un gestor, un representante legal, un responsable solidario del importador y exportador, debe de convertirse en un agente logístico, un asesor, sobre todo si la figura del nearshoring tiene el éxito que esperamos que tenga a partir de el último trecho de este año y por supuesto los que siguen, el 2025, el 2026, que esperemos que así sea en beneficio del país, evidentemente. Entonces la agente aduanal sigue siendo un sujeto importantísimo en estos procesos de la importación y la exportación. Este es un tema importante. Ayer escuchaba que alguien en el AIFA dijo que por fin, después de 2 años de funcionamiento, habían llegado a su punto de equilibrio, financieramente hablando. ¿Qué es eso? Que lo que gastan ya es lo que ingresan. No más que olvidaron que le deben al gobierno mucho dinero por el financiamiento que se les dio. Entonces eso del punto de equilibrio como que no es tanto. Pero para el AIFA fue importante un decreto publicado por el titular del Ejecutivo Federal de este país, en donde obligó a partir de septiembre, octubre del año pasado, y por ende la perspectiva para este año es fundamental, a que todo el transporte internacional, por supuesto aéreo, ¿no? De carga tenía que llegar a la IFA y ya no al Benito Juárez, a través de un decreto mandatorio, no optativo. Entonces ahora, pues el DHL, el FedEx, el UPS, qué sé yo, todas las empresas importantes de transporte aéreo internacional, desde luego, de carga, tienen que llegar allí. Esto implicó hacer una inversión importante en infraestructura en ese aeropuerto en términos de recintos fiscalizados, en términos de mecanismos tecnológicos para la operación de la importación y la exportación. Como ya vimos, no es sencillo porque tienen que diseñarse
pues lo que vimos hace rato, BUSEM, SEA, DODA, todos estos acrónimos aduaneros que simplemente conocerlos de manera referencial es válido y no al detalle para saber que se tiene que hacer, o se tuvo que hacer, o se está teniendo que hacer, diría, y cambiaría el tiempo y modo verbal en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque no tenían esta preparación en esa que era la base aérea de Santa Lucía, ¿no? Que ahora se llama AIFA. Entonces, una evaluación temprana sería, ¿se obligó a las empresas de transporte aéreo internacional? Sí. ¿Impactó en los costos logísticos de las empresas que traen sus productos vía aérea? Sí. Y eso también es algo que tiene que ver con los procesos de costos de las empresas que tienen ese tipo de transporte. Sabemos que la mayoría del comercio internacional a México llega por tierra, llega por barco, evidentemente, pero también hay una parte que llega por avión, por ferrocarril, desde luego, ¿no? Pues ahí queda sobre esto el famoso AIFA y el transporte internacional aéreo de carga. Las reglas generales de comercio exterior, un breve contexto y listo. Estas reglas son de publicación anual. La última, como lo puse allí, es del 28 de diciembre del 2023. Tienen vigencia por todo el 2024. Para quienes estamos involucrados en estos procesos de importar y exportar, el conocer estas reglas generales de comercio exterior es tan importante como el conocer el marco normativo general de la actividad o las variables macroeconómicas o los temas logísticos o los aspectos geopolíticos, porque allí están las normas operativas del día a día en las aduanas. Allí están. Déjenme darles dos, tres ejemplos muy rápidos de estas reglas, desde luego. Por ejemplo, se señala ahí las causales de suspensión del padrón de importadores. Aquella empresa que no tiene padrón no puede jugar este juego. Y ahí vienen las causales, no vienen en la ley, no vienen en el reglamento, vienen estas reglas, de manera que el mensaje es, para quien está en esto, hay que verlas. Otro ejemplo, ahí están las reglas concretas, puntuales, sobre cómo le hago para dar de alta a mi agente aduanal cuando yo soy importador o exportador. Y otros muchos asuntos, ¿verdad? Tienen ahí lo del operador económico autorizado, lo que les decía, la certificación de empresas para que hagan sus procesos aduaneros más rápido, aplicación de las preferencias arancelarias de tratados de libre comercio, en fin, un montón de cosas. Pero sí comentar en esta breve charla sobre perspectivas que las vigentes para todo el año 2024 están publicadas en ese diario oficial de la Federación, eso es lo que significa DOF, del 28 de diciembre del 2023. Tienen vigencia anual, terminarán evidentemente su vigencia al finalizar este año. Saberlo me parece importante. Termino, antes de pasar a las conclusiones correspondientes, con un mecanismo que a mí en lo particular me parece importante mencionar, reitero de manera breve pero concisa, que se llama MLRR, poco conocido, poco difundido, pero útil. Como que tenemos que dar en este tipo de perspectivas o contextos aspectos que se equilibren entre lo positivo, lo negativo y lo neutro. Creo que me parece que es la mejor forma de enfrentar este tipo de negocios o de asuntos. Y este mecanismo laboral de respuesta rápida, que eso es lo que significa el MLRR, mecanismo laboral de respuesta rápida, está en el TEMEC y consiste en lo siguiente. Las empresas mexicanas tradicionalmente han trabajado con sindicatos blancos o charros, como le llaman algunos. ¿Qué es eso? Sindicatos que obedecen lo que les dice la parte patronal. Así ha sido. El tema sindical ha sido todo un asunto en el contexto de los negocios en México desde hace muchos años. Pero este mecanismo obliga, y es un compromiso internacional, a que exista, primero, libertad sindical, segundo, respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y tercero, cumplimiento de las resoluciones cuando se crea el mecanismo, que no es otra cosa más que un mecanismo de negociación. Ejemplos ha habido muchos, pero no se les da la publicidad correspondiente.
Y como un ejemplo, y con eso termino para pasar a conclusiones, les daría el de una empresa muy conocida por todos, es el dominio público, no estoy cometiendo ninguna infidencia al platicarlo y al comentarlo, que es Goodyear Oxo. Todos conocemos esa empresa. ¿Qué fabrica? Llantas. Es lo que fabrica, llantas. Entonces, hace poco tuvieron un conflicto en la determinación del sindicato titular del contrato colectivo. No se respetaron los votos, el tema de la democracia sindical. Fueron y se quejaron con las autoridades comerciales de los Estados Unidos. Las autoridades comerciales de los Estados Unidos le pidieron a las autoridades mexicanas que revisaran el caso y en el evento de que no les hicieran caso, valga la redundancia, se suspenden las preferencias arancelarias para las exportaciones de esa empresa a los Estados Unidos. O sea, tienen que pagar impuestos. Y la competencia hoy por vender cualquier cosa es brutal. Si te ponen impuesto en algo, te sacan de mercado. Ese es, grosso modo, la manera en que funciona esto. Es algo positivo, como he mencionado también otros casos, y también he mencionado casos negativos que creo deben componerse en el futuro próximo, en la futura administración. Espero así sea. Concluyo con tres cosas, como lo pueden ver, agradeciendo por supuesto su atención a la charla y a las reflexiones que hemos hecho. Conclusiones, ¿qué es lo deseable? Lo deseable, ojo, que no es lo mismo que lo posible y que no es lo mismo que lo real. ¿Qué es lo deseable? Que se tomen decisiones acorde al Estado de Derecho, que se respete la Constitución, que se respete la ley, que no se sigan haciendo cosas al margen de la ley, porque se manda un mensaje terrible hacia la población. No todo el mundo es perito en derecho, ni en economía, ni en negocios, ni en temas fiscales, ni. Entonces, lo deseable, toma decisiones de política pública basado en la ley. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo posible en relación con lo que hemos platicado hoy? Que se den estímulos, fomentos, eso es posible, ¿eh? No es tan complejo, ¿no? Estímulos, apoyos, incentivos, para que este famoso asunto del nearshoring realmente dé resultados y no sea un proyecto más que se quedó en el escritorio de un funcionario público, sino que realmente dé resultados. ¿Y qué es lo real? Y con eso termino. Yo creo que lo real puede ser una combinación de los dos anteriores y depende de muchos asuntos de orden político que ocurrirán en los próximos meses, tanto en México como en los Estados Unidos, en donde, como sabemos, habrá elecciones para presidente de ambos países y, por supuesto, también en la relación de México con otros países del mundo. Sin embargo, como vimos, y por eso ponía yo al principio algunas cifras estadísticas, de manera muy breve, pues más del 80% de nuestro negocio comercial internacional es con un país, es con los Estados Unidos, y pues va a haber cambios de gobierno en ambos países. Yo les aprecio mucho la atención, les agradezco mucho lo que hemos platicado en esta ocasión. Espero que estos comentarios sean útiles, sean funcionales. Me reitero a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Mi nombre es Gerardo Jaramillo. Tengan ustedes buen día y muchísimas gracias.